Hola hermanos, buenas tardes. El día de hoy yo voy a ser su maestro. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Mauricio. Y como ya lo vieron a través de el mensaje de WhatsApp y a través de nuestras redes sociales, que son Facebook, el día de hoy vamos a ver un tema muy especial, que es acerca de la envidia. Específicamente, cómo superar la envidia. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración para poner en las manos de nuestro Señor la clase de hoy? Les recuerdo que ustedes pueden ir por papel, por lápiz, ustedes pueden tomar cualquier tipo de apunte para posteriormente hacer sus preguntas. Vamos a hacer la oración, hermanos. Amado Padre, te damos las gracias porque tú permites, Señor, que este mensaje pueda llegar a los jóvenes, Padre. Ayúdanos, Señor, a discernir tu verdad, la verdad de tu palabra dentro de la Escritura. Ayúdame a mí, Señor, a ser un buen maestro, a transmitir el mensaje de manera clara y correcta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues bien, espero que muchos de ustedes se puedan ir conectando. Les recuerdo que este mensaje está pensado para subirse a YouTube, por lo que si ustedes llegan tarde o quisieran volver a repetir el mensaje, pues el mensaje va a quedar grabado para que así de esta manera ustedes puedan simplemente regresar el video y volver a verlo. Um, Espero que todos hayan sido puntuales en cuanto a la conexión. Y vamos a comenzar leyendo nuestra Biblia en el libro de Génesis. Y vamos a ir a Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 8. Génesis 4 del 3 al 8. Y dice, nueva versión internacional dice, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero, si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Sin duda, una historia fuerte. Es la primer muerte de la que tiene registro la Biblia. Por lo tanto, la primer muerte de la humanidad. Como sabemos, Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Los primeros dos hijos que tuvieron fueron Caín y Abel. Y la historia nos dice que Caín sintió envidia de su hermano. Caín y Abel. Abel juntó su rebaño y le dio las mejores ovejas, los mejores animales, se los dio a Dios. Y Caín pues juntó ahí algunas cosas que había sacado de su tierra, de su campo, y se las ofrendó a Dios. Y Dios agradó más a Dios la ofrenda de Abel, y esto provocó en Caín envidia. Esa envidia desenvolvió en que Caín asesinara a su propio hermano por la envidia, hermano. Por la envidia, Caín mató a su hermano. Qué importante es superar la envidia. Y a mí me parece muy acertada
la manera en la que está redactada nuestra pregunta de hoy. ¿Cómo superar la envidia? Y es que todos hemos sentido envidia. Esa es una realidad. Somos seres caídos. Somos seres pecadores. Somos seres imperfectos. Todos hemos sentido envidia alguna vez. Estoy casi seguro. Entonces, aquí la cosa no es aquí la pregunta no es si has sentido envidia o no, sino la pregunta es cómo la vamos a superar. Quizás la has sentido en el pasado, quizás la sientes ahora mismo, o quizás en el futuro puedas llegar a sentirla. La pregunta es cómo superarla. Y quizás tú digas, bueno, en realidad yo no sé si sea o no envidia. Bueno, si tú estás dudoso, déjame leerte una definición. La envidia es una tristeza o enojo que sientes por algo que no tienes y que otro posee. Es decir, si yo veo a alguien, a un hombre, a una mujer, a un compañero, compañera, amigo, amiga, vecino, vecina, que tiene algo, ya sea un carro, algo material, o ya sea una habilidad, como por ejemplo pintar, y yo no tengo eso, yo no tengo ese carro, o yo no soy ese pintor, y yo me siento mal y quisiera tenerlo, y me siento enojado de que él lo tiene, y yo no. Eso es envidia. Y la pregunta aquí es, ¿cómo la vamos a superar? ¿Cómo vamos a superar esa envidia? ¿Cómo vamos a superar ese enojo hacia la otra persona, esa tristeza de cómo nos sentimos? Yo diría que la envidia las hay de dos tipos, las hay de dos categorías. Tú puedes tener una tendencia a envidiar cosas materiales o a envidiar cosas abstractas, cosas intangibles, cosas no materiales. Te pongo un ejemplo. Quizás tu hermano mayor o tu hermano menor o tu amigo tiene una gran habilidad en las matemáticas. O quizás tiene una gran inteligencia para memorizar las fechas históricas. O quizás sabe hablar delante del público de una manera excepcional. Son cosas que no se pueden palpar, que no se pueden tocar. Este es un tipo de envidia. La envidia inmaterial, la envidia intangible. Y también está la otra, que es la más obvia, que es la envidia material. Cuando alguien tiene quizás dinero, trabajo, objetos, como un carro, como una casa, como una playera, como unos tenis, como una computadora, una consola de videojuegos, y tú no la tienes. Entonces, primeramente debemos de distinguir a qué somos más tendientes a envidiar. Somos más tendientes a envidiar las cosas materiales o los objetos. Y una vez que ya hemos definido eso, entonces vamos a leer Proverbios, el libro de Proverbios. Acompáñame a su capítulo 14, versículo 30, que dice así. Proverbios 14:30. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Hay una obra literaria famosa que se llama El infierno, por Dante Alighieri. Y dentro de esa novela, el autor toca varios pecados, y cuando llega al punto de la envidia, cuando el autor de esa obra habla de la envidia, Dante describe la envidia como la enfermedad de los ojos. Y dentro de su novela, dentro de su ficción,
dentro de su ficción novela, los que están en el infierno a causa de ser envidiosos tienen cosidos los ojos y no van a sanar hasta que superen esa envidia. Entonces, esta historia es muy significativa porque nos está diciendo una realidad, que es que la envidia nace de comparar. La envidia nace primero de observar que tú tienes y de compararme a mí y ver que yo no lo tengo. Y así es como nace la envidia. La envidia es una enfermedad del ojo, por llamarlo de alguna manera. La envidia existe, primero, porque existe el deseo. Y segundo, porque nos comparamos. Si nosotros no deseáramos cosas, cosas materiales o cosas, habilidades, nosotros no tuviéramos envidia, pero somos seres humanos. Somos seres humanos. Y a algunos se nos antoja quizás un helado que no nos podemos comprar. A otros se nos antoja podernos memorizar los elementos químicos de la tabla periódica con tanta facilidad como nuestro compañero. Y no lo podemos hacer. Entonces nos comparamos. Nos comparamos y entonces sentimos envidia por la otra persona, por el otro amigo. Y aquí la pregunta viene y es clave. Ya vimos qué es la envidia, ya vimos cómo se genera, ya vimos por qué sucede, porque somos seres humanos. Ahora, la pregunta, nuestro tema, ¿cómo se supera? ¿Cómo se supera la envidia? ¿Cómo puedo dejar yo de envidiar a las personas? Estuve viendo, hermano, algunos videos en internet, estuve leyendo algunas cosas, vi algunas entrevistas sobre expertos en el tema y encontré en ellos obviamente personas no cristianas, y encontré en ellos una respuesta a la pregunta de cómo la superamos la envidia, y creo que está equivocada y te la voy a compartir. ¿Por qué? Porque estas personas que se dicen expertas en el tema te dicen que para superar la envidia simplemente debes de ver aquello que esa persona no tiene y que tú sí tienes. De manera que si ves a un hombre que tiene un carro lujoso, o si ves a un amigo que sabe de memoria muchas cosas, o que tiene un Xbox, entonces tú debes de decir, mira, esa persona tiene su carro, pero es una persona infeliz porque lo debe. O, mira, mi amigo tiene su consola, pero en realidad sus papás están divorciados. Y esta manera de superar la envidia es fatal, está muy mal. Porque quedamos en que la envidia surge por la comparación. Y no sirve de nada querer superar la envidia comparando de nuevo. Tú no puedes decir, él tiene y yo no tengo, pero él no tiene esto que yo tengo. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos comparando. En primera, compararse, como ya dijimos, está mal. Y en segunda, en realidad no sabes si eso que tú estás suponiendo es verdad. Puede ser que incluso esa persona sea más feliz que tú. Y tú estás diciendo, bueno, él tiene, pero yo soy más feliz. No lo sabes. Entonces, esta respuesta de cómo curar la envidia me parece deficiente, me parece mala. En cambio, creo yo que la palabra de Dios nos da una respuesta a cómo superar este sentimiento. Así que, ¿cómo se supera? Comparándonos, ¿no? Más bien, vamos a leer Primera de Tesalonicenses,
capítulo 5, versículos 16 al 18, que dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo voy a repetir. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que aquí nos está diciendo cuál es la respuesta para dejar de envidiar. Primero, gózate en Dios. Gózate en Dios. Después, ora a Dios. Pídele a Dios que te quite ese sentimiento. Y por último, da gracias a Dios por todo. Da gracias a Dios por todo. Si tú de pronto ves a alguien que tiene algo que tú no tienes, piensa, no te compares con él, sino piensa en aquello que Dios te ha dado. No te compares con él, no veas lo que él tiene, no veas que tiene o que dejó de tener, no veas que a lo mejor él tiene algo y tú no, o tú tienes algo que él no tiene. Olvídate de eso, simplemente concéntrate en lo que Dios ya te dio. Dios ya te dio, estoy casi seguro, un techo en donde vivir hoy. De hecho, sin eso no estuvieras viendo este mensaje el día de hoy. Dios ya te dio un techo. Dios ya te dio salud. Dios ya te dio que comer. Quizás estás viendo este video y ya tienes comida en tu estómago. Dios te dio algo que estudiar. Dios te ha dado muchas cosas. Entonces, cada vez que pienses envidiar algo o tengas ese sentimiento dentro de tu interior, agradece a Dios. Ora a Dios y agradécele por lo que ya tienes. Y luego de agradecer a Dios, piensa que en realidad no nos merecemos nada. Quizás cuando ves a alguien que tiene algo que tú no tienes, te pones a pensar, bueno, es que en realidad él no se lo merece. En realidad se lo regalaron, se lo dieron sus papás, tuvo mucha suerte, se lo robó, hizo esto. Pero piensa, hermano, que todo lo que tú tienes, tampoco te lo mereces. Todo lo que tú tienes, tampoco te lo mereces. Nos merecemos un techo, nos merecemos comida y no nos merecemos algo muy importante, la cosa más importante que Dios nos ha dado y que no he mencionado, que es la salvación. Dios nos dio la salvación y no la merecíamos. No merecíamos ser salvados por Dios. No merecíamos que Dios inclinara su oído a nuestra súplica. No nos merecíamos la vida eterna. Siempre que veas a alguien con algo que no se lo merece por X razón, o que tú pienses que no se lo merece por X razón, piensa que tú tampoco te mereces las cosas que tienes. Dios te ha dado mucha gracia, Dios te ha tenido mucha misericordia, nos ha tenido a todos. Así que en conclusión, ¿cómo vamos a superar la envidia? Orando, agradeciendo y reflexionando en que las cosas que tenemos, Dios nos las ha dado por pura gracia. Este fue el mensaje de hoy. Me gustaría responderte todas tus dudas, todos tus comentarios.
Estoy abierto a que me puedas escribir a través de mi Facebook personal, a través de los comentarios que tú puedas dejar aquí. Este mensaje queda grabado para que tú puedas verlo otra vez. Estoy abierto a que puedas comentar tus dudas, puedas ampliar lo ya dicho. Es un gusto, hermano. Es un gusto saludarte. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga. Vamos a cerrar con una oración. Amado Señor, te damos las gracias por este mensaje el día de hoy, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender el propósito de nuestras vidas. Ayúdanos a no envidiar las cosas, Señor, que no tenemos, sino a ser agradecidos en todo y estar gozosos en el estado en el que nos encontramos. Con lo poco o mucho que nos hayas dado en cuestiones materiales y con las extensas e infinitos regalos, Señor, infinita misericordia que nos has dado, infinita gloria que nos has mostrado, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, te damos las gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos, hermano.